Bien, venimos predicando ya por unas semanas, ¿no?, acerca de algo que no me gusta a mí poner un tema, ¿no? Hay otras congregaciones, veo por ahí, que ponen el tema del mes, ¿no? Y durante todo el mes predican de lo mismo, pero eso puede ser, puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Porque ceñirse a un guión pues no es tan bueno. Sí que es en cierta manera ordenado y para enseñanza de la Iglesia y todo este tipo de cosas pues es positivo, pero creo que el Espíritu Santo es el que nos guía en todo tiempo, amén, y es el que pone la palabra precisa, la palabra viva, que cuando estamos, pues, la palabra viene, ¿no? Y yo entiendo que hay tiempos en los cuales la palabra viene, ¿no? A tu vida, viene a la iglesia, y la palabra pasa, ¿no? Algunos la reciben, otros la dejan pasar y perdieron el tiempo de la visitación del Señor, porque hay un tiempo en el cual el Señor nos visita como iglesia y como seres personalmente, ¿no? Y qué pena que muchos pues dejan pasar la palabra, ¿no? No están atentos a esa visitación del Señor, y el Señor pasa, ¿verdad? Y el Señor no se para demasiado tiempo es decir, el Señor apresura su palabra, dice, para ponerla por obra. Y vendrán tiempos, dice la Escritura, en que el que ara, dice, alcanzará al segador, y el que recoge la simiente, es decir, todo se acelera, ¿no? Porque la palabra corre, el tiempo corre de una forma veloz. A veces pensamos, bueno, si queda mucho tiempo, si aún me quedan muchos años de vida, si aún puedo, pero todo es efímero, amén, todo pasa. Y como venimos ya ciertas semanas predicando acerca ¿de qué estamos predicando? De despertar, ¿verdad? ¿Será porque estamos dormidos o porque estamos despiertos? Los que están dormidos digan amén. Aleluya. Entonces, hemos hablado de despertar en el compromiso, despertar en el espíritu, y hoy vamos a continuar todavía un poco más hablando de este tema, ¿no? Porque es necesario también despertar el oído. ¿Cuánto dicen amén? El oído ¿para qué? Para oír correctamente, ¿no? El que no oye correctamente no puede crecer en el Señor, ¿no? Yo creo que hay cuatro pasos que hay que seguir, o que son, ¿no? Primeramente es oír, ¿no? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Pero yo creo que lo primero es oír y lo segundo es escuchar. ¿Cuánto dicen amén? Porque usted cree que es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Muchos oyen, pero no escuchan, ¿no? A veces alguien me ha tenido que decir, pero escúchame. Cuando alguien en autoridad, a la cual yo respeto, y me ha hablado de parte de Dios, o me ha corregido por ciertas cosas, porque a mí también me corrigen,
yo no soy perfecto de ninguna manera. Entonces, a veces me ha tenido que decir, porque yo he querido seguir hablando, mientras él me hablaba, y yo seguía hablando, argumentando tal vez, o con mis puntos de vista, o mis pensamientos, y me ha tenido que decir, pero escúchame, ¿verdad? Quiere decir que hay momentos en los cuales hay que escuchar. ¿Y para qué hay que escuchar? ¿Qué es lo que viene después de escuchar? Entender. Porque el que no escucha, no entiende. O sea, algunos oyen pero no entienden. Y entonces, claro, no hay el segundo paso de escuchar con atención. Cuando escuchamos con atención, entonces entendemos. Y cuando entendemos, ¿qué pasa después? Pues que obedecemos a lo que estamos escuchando. ¿Amén? Esos son los pasos que hay que dar. Pero hay muchas personas que no dan estos pasos. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 50, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 50, del 1 al 5. Dice, así dijo Yahvé, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Por qué? Pues porque no, ¿qué? Porque no oyeron. Claro, si yo te llamo y no me respondes, ¿qué es lo que está pasando? Que no me estás oyendo, ¿no? Entonces el Señor dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano, dice el Señor, para no redimir? ¿Se ha cortado la mano de Dios, acaso, para no redimir? ¿O aún el brazo de Dios, la mano de Dios? Dice la palabra en Isaías también que mi brazo, dice, no se ha cortado aún, ¿para qué? Para salvar, dice el Señor. Dice, no hay en mí poder para librar, no hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Verso 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua ¿de qué? De sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuánto dicen amén? Cada mañana dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Porque hay algunos que oyen como los necios. Y por eso dice el Señor, el oído que cuando es despertado, el Señor despierta nuestro oído para oír como los sabios, para oír sabiduría, para no oír necedades, para no oír vanidades, para no oír ilusiones pasajeras, para no oír filosofías huecas, para no oír los deseos engañosos de nuestro corazón, para no oír los pensamientos equivocados, para no oír ese tipo de cosas. El Señor tiene que despertar nuestro oído, dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. ¿Tú quieres oír como un sabio o como un necio? ¿Cómo quieres oír? Verso 5 dice, Yahvé el Señor me abrió el oído. Yahvé el Señor me abrió el oído. Quiere decir que el oído estaba ¿cómo?
Estaba tapado, estaba cerrado. El Señor me abrió el oído. ¿Y cuál fue la reacción? Dice, y yo no fui, ¿qué? No fui rebelde, ni me volví, ni me volví atrás. Amén. Diga conmigo, el Señor me abrió el oído. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Amén. Porque si quieres que el Señor te abra el entendimiento, si quieres que Dios te muestre su gloria, si quieres que Dios te muestre sus propósitos, tu oído tiene que ser abierto, tu oído tiene que ser despertado. Y tu oído, después de ser despertado, tiene que haber una reacción. Dios habla constantemente. Dios habla a través de la Escritura, Dios habla a través de la palabra, ¿verdad? Dios habla en ciertos momentos, enfatiza con un mensaje así concreto, fuerte, directo, ¿verdad? Para tu vida o para la iglesia, para un tiempo preciso. Dios habla en determinados momentos. Y un oído abierto es un oído atento. ¿Cuántos dicen amén? Un oído atento, un oído abierto es un oído que espera recibir con ansiedad, voy a decir con ansiedad, con deseo, no con una ansiedad negativa, con una ansiedad positiva, que desea con ansiedad recibir las instrucciones de Dios. ¿Tú no quieres recibir instrucciones de Dios? ¿No quieres recibir dirección de Dios? ¿No quieres recibir la sabia dirección de Dios, el sabio consejo de Dios? Como dice o hemos leído antes, las disposiciones de Dios, y el que las oye pues reacciona ante ellas para hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos. Vivimos en un mundo totalmente contaminado acústicamente. El ruido es algo constante y cada vez hay más ruidos en este mundo. Este mundo está lleno de voces, de ruidos de todo tipo, voces que se levantan de todo tipo, voces que reclaman derechos, reclaman libertades, reclaman no sé qué, voces. Hay voces que se levantan, pero solamente hay una voz que hay que escuchar. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Amén. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz que poco se escucha, que poco se oye, que pocos la escuchan, que pocos la reciben, porque no buscan con ansiedad recibir, escuchar la voz de Dios. Pero para ello hay que tener el oído bien fino, ¿verdad? Las personas que entienden de música, tienen el oído bien fino para captar hay que tener el oído bien afinado para poder hacer una buena melodía, una buena sintonía, y captarlas, ¿no? El oído bien afinado. Pues igual para oír la voz de Dios hay que tener el oído bien afinado. Cuando el Señor al profeta Elías, después de esconderse en aquella cueva, el Señor dice que pasó por delante de él, ¿verdad? Y le dijo, se había escondido Elías porque ya no quería nada, estaba deprimido ministerialmente, personalmente, después de aquel desgaste que tuvo matando a los profetas falsos de Baal, y después pues aquella reina malvada Jezabel le pone precio por su vida, por su cabeza, y le persigue. Entonces el profeta Elías en ese agotamiento espiritual, ministerial, se esconde en una cueva, ¿verdad? Y casi deseaba morirse. Dice, porque no soy yo mejor que mis padres. Y se metió y se escondió en una cueva. Entonces dice que el Señor pasó por delante de él y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Sal fuera y ponte delante, en el monte, delante del Señor, delante de Jehová. Una voz le habló estando en la cueva. Dice la Escritura que el Señor pasaba, ¿no? Y un grande y poderoso viento se oía que rompía los montes, ¿no? Lo han leído, ¿no? Y quebraba las peñas delante de él.
pero el Señor no estaba en el viento, y luego tras el viento vino un terremoto que rompía las piedras, las peñas, las rocas, pero el Señor no estaba tampoco en el terremoto, y tras el terremoto dice vino un ¿qué? Vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Son unas manifestaciones de mucho ruido, un terremoto, un fuego, un viento fuerte, un huracán, pero el Señor no estaba en esos ruidos, ¿no? Dice que Jehová no estaba en el fuego, Jehová no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el viento. Y después dice, tras el fuego, dice que se oyó que un silbido, dice, apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, dice, cubrió su rostro con su manto y se puso en la puerta de la cueva, salió de la cueva, ¿verdad? Y entonces vino a él, dice, y vino a él una voz, ¿ya? Y esa voz le guió, le indicó y le comisionó y le envió a hacer lo que tenía que hacer, a ungir al profeta Eliseo, a su sucesor en el ministerio profético, a ungir al rey Jehú, a un rey político, y a ungir a un sacerdote. Los tres poderes, ¿no? El poder político, el poder religioso y el poder profético del profeta que le iba a seguir, iba a ser su sucesor en el ministerio. Y el Señor le dijo, porque aún quedan 7,000 que no han doblado mis rodillas delante de Baal. Amén. Pero el que está muerto, hay personas que están muertas espiritualmente y no oyen nada, definitivamente, porque el que está muerto no puede oír la voz de Dios ni puede oír nada. Pero hay algunos que ya no están tan muertos, ¿verdad? Y ya han empezado o empezaron un día a escuchar la voz de Dios, a saber diferenciar algunas cosas, lo que es de Dios, lo que es de la carne, lo que es de nuestro, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo muchos vuelven y pierden la sensibilidad de oír la voz de Dios porque no buscan la fuente, no van a la fuente, porque se han vuelto carnales, se han vuelto naturales, se han vuelto, y entonces regresan otra vez a la sordera, vuelven atrás, vuelven a la sordera. Por eso dice, el Señor me abrió el oído, dice, y no fui rebelde, ni me volví atrás. Digo sordera porque oyen la voz de Dios, pero como están sordos, pues la palabra de Dios no puede producir ninguna transformación verdadera en sus vidas. El que es sordo no escucha, y el que no escucha no puede hablar. Eso va unido, ¿no? Va de la mano, ¿no? Jesús dijo, mis ovejas me siguen, oyen mi voz mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para seguirle hay que escuchar su voz claramente, audiblemente, y muchos tienen esa sordera de tanto, y la sordera se produce espiritualmente, ¿sabes por qué? Por oír y no escuchar, por oír y no entender, por oír y no obedecer. Entonces, cuando eso sucede muchas veces, entonces ya el Señor dice, a este ya el tapón ya se queda ahí, porque ya le he hablado tantas veces. A mí en el ministerio, mira, no me quiero endurecer con nadie, ¿no? Trato de no endurecerme, pero hay personas que les has hablado tantas veces, que les has dicho tantas veces y no te hacen caso. Entonces, ¿qué haces con esas personas? Les dejas de hablar, al final. O sea, dices, bueno, pero si no te sirve lo que yo te digo, no te sirve mi consejo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a estar echando perlas? Además es bíblico, dice la Biblia, o dijo Jesús, no echéis perlas a los... Es muy feo llamar a una persona cerdo, pero Jesús lo compara con los cerdos, porque es como el zarcillo de oro, dice, como no, la mujer rencillosa, y es como un zarcillo de oro, ¿en dónde? En el hocico de un cerdo, dice. Vaya comparaciones que pone la palabra, o sea, es que, ¿no? Entonces, pero echar perlas ¿no? Dice, no sea que se vuelvan contra vosotros, porque además se pueden volver contra ti.
Imagínate. Entonces, hermanos, para hablar de Dios necesitamos escuchar. Necesitamos que nuestros oídos estén despiertos a la voz de Dios. Hay un órgano, además, en el oído, es el órgano del equilibrio, que está en el oído interno, ¿ya? Y cuando ese órgano está afectado, el andar se complica porque la persona pierde ¿qué? Pierde el equilibrio, ¿no? La palabra dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Pasos ordenados por el Señor. ¿Cuándo ordena el Señor nuestros pasos? Cuando nuestro oído está fino, está atento, ¿no? Porque oye las instrucciones del Señor. Entonces vas por el camino recto y perfecto, sin torcerte, firme y constante en el camino que lleva a la vida. Pero los que están afectados en el oído internamente se desequilibran. Y cuando uno pierde el equilibrio, ¿qué le pasa? Pues que se cae. Tú pierdes el equilibrio y te caes. Y tropiezas con cualquier cosa, ¿no? Pierdes el equilibrio y de ahí vienen las caídas, los tropiezos, los encontronazos, ¿verdad? Las disyuntivas. ¿Por qué? Pues porque han perdido el equilibrio espiritual. Hay que tener equilibrio espiritual, que muchos no tienen. Ese equilibrio que nos lleva a la perfección, que nos lleva a la madurez, es el equilibrio. Vamos a leer Isaías capítulo 6, un texto que tiene tanta... igual lo hemos escuchado, leído muchas veces, pero siempre que lo lees el Señor te habla, ¿no? Habla constantemente, ¿no? Es cuando Isaías tuvo la visión, el llamado, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco mis labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, ¿qué dice? Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hay varias circunstancias muy interesantes en este texto, ¿no? En primer lugar, dice el verso 7, dice: y tocando, es decir, voló hacia mí uno de los ángeles, uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, dice, tocó con él, ¿qué? ¿Qué tocó? Tocó mi boca y dijo: he aquí toco tus labios, he quitado tu culpa y he limpiado tu pecado. Amén. Entonces necesitamos tener labios, diga conmigo, labios tocados por el fuego de Dios. Amén. Labios tocados por el fuego de Dios. Porque si Dios no toca tus labios, así comenzó el ministerio de Isaías. El ministerio de Isaías comenzó ahí, cuando el Señor envió un ángel para hablarle, pero antes de hablarle, envió un ángel con un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, para tocar sus labios y decirle: ahora he limpiado tu culpa
He quitado tu culpa, he limpiado tu pecado, pero antes he tocado tus labios con ese carbón encendido. Y ahí comenzó el ministerio de Isaías. Y así habrá de comenzar todo servicio verdadero a Dios, todo crecimiento en nuestras vidas comienza cuando el Señor toca nuestros labios, toca nuestra alma, toca nuestro corazón con ese carbón encendido, porque el fuego de Dios purifica. ¿Cuántos dicen amén? Porque su fuego es fuego, ¿qué? Purificador. Amén. El fuego de Dios es fuego purificador. Y con esa operación santificadora del Espíritu Santo, que empieza a quemar dentro de nosotros toda la frivolidad de la vida, que acaba con la soberbia de nuestra alma, de nuestra vida, que acaba con toda la arrogancia que hay en nosotros y que quema toda la escoria que pueda existir en nuestra vida. Si no, no va a comenzar nada en tu vida. Seguirás siendo lo mismo, no crecerás, no avanzarás, no entenderás los planes, los propósitos de Dios, no verás la gloria de Dios. Y después dice, ¿qué dijo el Isaías? Entonces, ¿qué? ¿Qué dijo después? Después dice, oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El llamado de Dios. Después el Señor le llamó. De esa forma diciendo, yo te estoy llamando, Isaías. Te estoy diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A ver qué respondes tú. A ver qué dices tú. Pero dice que entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esa experiencia marcó la vida de Isaías. Se puede entender la vida de Isaías antes y después de aquel vio al Señor sentado en un trono y sus faldas llenaban el templo. Dice que vio al Señor, tuvo una visión, vio al Señor, vio a los ángeles que volaban, que con dos cubrían sus pies, que con dos volaban, que con dos, y que gritaban, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Amén. Y en esa visión es cuando el Señor fue y envió un ángel que fue y se presentó a Isaías y le tocó con el carbón encendido. Y todo cambió después de aquella experiencia en la vida del profeta. Porque dijo, después de aquel vi yo al Señor, ¿qué es lo que se produjo en la vida de Isaías? ¿Una actitud de qué? De humillación. Se humilló delante de Dios y dijo, ¡ay de mí, Señor! No sé si tú has dicho alguna vez, ¡ay de mí, Señor, que perezco! ¡Ay de mí, Señor, que estoy perdido! ¡Ay de mí, Señor, que no crezco, que no cambio, que no! ¡Ay de mí, Señor! ¿Por qué? ¡Ay de mí! Delante de tu grandeza, Señor, no hay una puerta cerrada ni llave que pueda esconder delante de Dios en mi vida, ningún área. Cuando uno se presenta delante de la santidad de Dios, lo he dicho alguna vez, vemos nuestras manchas, nuestras inmundicias, nos vemos tan pequeños. Isaías se vio tan pequeño delante del trono de Dios, se vio que era un gusano, se vio que no era nada y por eso dijo y exclamó, ¡ay de mí, que soy inmundo, que soy pecador, que soy inmundo y que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos! Pero aun a pesar de eso, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey, amén. Entonces, hermanos, labios tocados por el fuego de Dios, por el fuego purificador de Dios. Porque una vez que el Señor toca nuestros labios, una vez que el Señor toca tus labios, nuestra boca, nuestra lengua, han sido tocados, pero de verdad por el fuego de Dios, muchos cambios van a ocurrir en tu vida. Muchos cambios. Porque comenzarás a hablar las palabras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Comenzarás a hablar las palabras de Dios. Ya no hablarás palabras de muerte, ahora hablarás palabras de vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hablarás palabras negativas, hablarás palabras de fe. Ya no hablarás palabras de
tristeza, de depresión, de queja, de murmuración, sino que hablarás con palabras de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Porque tus labios han sido tocados por el fuego de Dios. Y unos labios tocados por el fuego de Dios ya no pueden hablar palabras de muerte, palabras negativas, palabras de oscuridad, palabras de pecado. Ya no puede salir eso por tu boca. Porque la vida y la muerte están ¿en dónde? Están en poder de la lengua, dice la palabra de Dios. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Tú fíjate lo que dice acá. La vida o la muerte están en poder de tu lengua. ¿Tú sabes que tu lengua tiene poder? ¿Para bien o para mal? ¿Para muerte o para vida? Amén. Depende de lo que hables con tu boca, hablarás palabras de muerte o hablarás palabras de vida. ¿Qué palabras quieres hablar? Porque los labios son como lazos para el alma. Y desde el día que tus labios son tocados por el fuego de Dios, pues ya no hablarás en tu contra. Ya no hablarás contra ti. Dice la Escritura que la voz del necio, dice, a sus azotes llama. Imagínate, la voz del necio a sus azotes llama. Es como estar llamando tú mismo: azote, ven y golpéame. Enfermedad, ven y golpéame. Destrucción, ven y golpéame. Pues así habla la voz del necio, el que no ha despertado su oído para escuchar como sabio, que hemos leído al principio. Llama a sus azotes. Y hay personas que están constantemente llamando a sus azotes y luego dicen: ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque tú mismo estás llamando a los azotes sobre tu vida. Y los azotes vienen, te responden, porque la voz del necio, dice Eclesiastés, a sus azotes llama. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 12? ¿Qué dice? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan ¿qué? Su propia ruina. Tú mismo llamas a la ruina, tú mismo llamas al azote. Isaías 59, 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. ¿Qué dice? No faltarán de tu boca. Amén. Ni de la boca de quién? De tus hijos. Ni de la boca de quién? De los hijos de tus nietos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Sobre generaciones, está hablando de generaciones, que nunca faltará la palabra del Señor que yo puse en tu boca. Amén. Que yo puse sobre ti. El Espíritu mío dice que está sobre ti, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que yo puse en tu boca no faltarán de tu boca. Amén. No faltarán. Entonces tus labios y tu boca será una boca de oración, una boca de clamor, una boca de gratitud, una boca de alabanza, una boca de adoración, una boca de, en vez de ser una boca ¿de qué? Un pozo séptico. Un pozo séptico. Ayer llevamos 2 días en mi casa vaciando los pozos sépticos, ¿verdad? Papaviche. Y nos hemos metido ahí y olía, y qué feo es un pozo séptico, ¿no? Pues hay bocas que son como pozos sépticos, ¿verdad? Que emanan toda clase de... Qué feo. Mateo capítulo 13, versículo 14 al 17. Dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis
y no entenderéis. ¿Por qué? Porque no escucharon. De oído oiréis, pero no entenderéis. ¿Por qué? Porque no escucharon. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué le ha pasado? Se ha engrosado. Y con los oídos oyen ¿cómo? Pesadamente. ¿Qué quiere decir oír pesadamente? Cuando comes una comida y te indigestas, dices, es que me he quedado pesado, ¿no? Esta comida me ha caído ¿cómo? Me ha caído pesada, ¿no? Y me ha producido un malestar, me ha indigestado, tengo una pesadez, no me apetece hacer nada, me ha caído pesada, ¿no? O sea, y algo que te cae pesado no te produce un bienestar, todo lo contrario, ¿qué te produce? Un malestar, ¿verdad? Pues hay muchos que oyen pesadamente. La palabra de Dios la oyen con pesadez. Decía, este es un pesado ya, a ver si se calla. Este pastor se pega una hora predicando, qué pesado es. Pues estás oyendo, en vez de estar comiendo y oyendo con sabiduría, estás oyendo pesadamente. Y bueno, y en lo personal, si no buscas a Dios, si no lees la palabra, si no tienes relación con Dios, pues oyes pesadamente, todo es pesado. Pero para el que está en lo que tiene que estar, es una dulzura, es una maravilla, es una satisfacción escuchar a Dios hablar, escudriñar la palabra. Con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Porque claro, con los oídos oímos, escuchamos y luego nuestro corazón entiende. Claro, nuestro corazón entiende, pero si no escuchamos, nuestro corazón se queda sin entendimiento. Dice, y se conviertan y yo los sane. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que pasa después. Y se conviertan y yo los sane. Dice, pero bienaventurados, está hablando de la profecía contra el pueblo de Dios y ahora nos da la promesa. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y por eso Jesús dijo, ¿no? Estas palabras escondidas de los sabios, de los tal, son las que yo he reservado para vosotros, para aquellos que me aman. Y luego dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Job capítulo 36, vamos a seguir leyendo un poco más. Bienaventurados vuestros oídos, dice, porque oyen. Bienaventurados vuestros oídos, porque oyen y entienden. Porque oyen, escuchan, entienden, el corazón entiende y entonces obedecen. Amén. Job 36, 9 dice, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Verso 10 dice, despierta además el oído de ellos, ¿para qué? Para la corrección. El oído tiene que ser despertado, ¿para qué? Para la corrección. Algunos no quieren despertar el oído para la corrección, pero dice que aquí, dice, despierta además el oído de ellos para la corrección. Despierta tu oído, hermano y hermana, para la corrección de Dios. Despierta tu oído para que Dios te corrija. Porque si no despiertas el oído y menosprecias la corrección de Dios, menosprecias el castigo del Todopoderoso, como dice Proverbios, hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, no menosprecies
la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina y castiga al que tiene por hijo. Porque si se os deja sin corrección, si se os deja sin disciplina, entonces ¿qué sois? Sois bastardos y no hijos. ¿Tú qué quieres ser, un bastardo o un hijo? Un bastardo es un hijo no reconocido, ¿verdad? Un hijo no reconocido quiere decir que Dios no te reconoce como hijo, que Dios te desecha, ¿verdad? Hemos cantado antes, ¿no?, una canción que dice que tengo identidad, ahora soy un hijo de Dios y no sé qué y no sé cuántos. Tengo identidad, soy amado, ya no soy un hijo abortivo, ya no soy un bastardo, ya no soy soy un hijo amado por Dios, reconocido por Dios. Dios me ama, Dios me reconoce. Amén. Pero ¿cuándo? Cuando nuestro oído ha sido abierto para la corrección. Despertará además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Dice, si oyeren, verso 11, dice, si oyeren y les sirvieren, ¿qué dice? Acabarán sus días ¿en qué? En bienestar. ¿Y sus años en qué? En dicha. Esto es maravilloso lo que dice acá. Pero ¿cuál es la condición? Dice, si oyeren y les sirvieren. Después hay una promesa. Dice, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Si le oyeren y le sirvieren. Pero si le oyeren y no le sirvieren, la promesa de Dios no se cumple. Eso de acabar tus días en bienestar, pues no sé cómo será. Y sus años en dicha. Será en desdicha, pero no en dicha. Y en vez de en bienestar, será en malestar. ¿Tú cómo quieres terminar tus días? ¿En bienestar? ¿En dicha? ¿En felicidad? ¿En ese umbral por el cual tenemos que pasar todos? ¿Cómo quieres terminar tus días? A uno dirá, no, es que eso está muy lejos todavía. No está tan lejos. La muerte llega en cualquier momento. Solo que a nadie nos gusta hablar de la muerte. Y mucho menos pensar en la muerte. Porque nos horroriza. A mí antes me horroriza. Yo cuando pensaba antes en la muerte, antes de conocer al Señor, me horrorizaba. Decía, pero esto se acaba. Pero ahora ya no me horroriza. Ya no me horroriza tanto. Porque pasamos de muerte a vida. Porque dice la palabra, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero, si oyeren y les sirvieren, si oyeren y le obedecieren, si oyeren y reaccionen, entonces sí, entonces acabarán sus días, empezarán a vivir en bienestar desde ahora, desde ya, desde ahora mismo, en el tiempo presente y en el siglo venidero, la vida eterna, dice la palabra, desde ahora, desde ya. En dicha, no en desdicha, en felicidad, no en infelicidad, en bienestar, no en malestar, pero desde ahora y mucho más por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa de Dios. Verso 12 dice, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán. ¿Sin qué? Sin sabiduría, como necios. ¿Morir como sabios o morir como necios? ¿Cómo quieres morir? ¿Cómo quieres vivir? Antes te iba a preguntar, ¿cómo quieres vivir? ¿Como necio o como sabio? ¿Y cómo quieres morir? ¿Como un necio, horrorizado, o como un sabio, gozándote en el Señor? ¿Cómo quieres vivir y morir? Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida, dice, entre los
entre los sodomitas. Al pobre, mira el verso 15 lo que dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción, ¿qué hará? Despertará su oído. Qué hermoso. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Aleluya. En la aflicción despertará tu oído. ¿Para qué? Pues para recibir la paz, para recibir la consolación, para recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. En la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Amén. Mesa llena de abundancia. Está hablando de abundancia, está hablando de provisión, está hablando de multiplicación, está hablando dice, asimismo te apartará de la boca de la angustia. ¿Por qué? Porque ya de tu boca ya no saldrán palabras angustiadas. Y te llevará al lugar que, como dice, espacioso, lugares amplios, lugares espaciosos. Ya no estarás en estrechez, ya no vivirás en estrechez, en la mediocridad de la vida, sino vivirás en esa amplitud, en ese bienestar, en esa confianza, en esa seguridad. Libre, dice, de todo apuro, libre de todo apuro, libre de toda ansiedad, libre de todo apuro, libre de todo. Dice, y te preparará mesa llena, banquete continuo, amén. Mesa llena, porque hay un banquete continuo para el que hace la voluntad de Dios, amén. Hay una mesa, dice, la mesa ya está, ¿cómo? Dice el Señor, mi mesa ya está preparada. Mi mesa ya está preparada. Venid y entrad a las bodas, dice el Señor, porque yo ya he preparado la mesa. Dice el Salmo 23, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, de mis perseguidores. Pero dice antes que apartará la boca de la angustia, así que esos opresores ya no te perseguirán, sino que tú les perseguirás a ellos y les destruirás, dice la palabra, porque el Señor te dará autoridad. Cuando se cumple todo esto, pues tu fe crecerá, será una fe diferente. Recibirás la fe que no razona con Dios. La fe que no razona con Dios. Dime cuánto obedeces a Dios y te diré cuánta fe tienes. ¿No? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues yo le he cambiado dime cuánto obedeces a Dios y te diré cuánta fe tienes. Porque tu fe no es la que tú dices que tienes. Tu fe se demuestra por la obediencia a Dios, por tu vida delante de Dios. Dime cuánto obedeces a Dios y te diré cuánta fe tienes. Porque si no, tu fe no es como dices tú que tienes, o como tú te crees, o como tú declaras, o como tú piensas, o como tú. Y podemos hablar mucho acerca de la fe. La fe es un tema tan amplio, tan extenso, pero para mí la fe es algo sencillo. La fe es algo sencillo. Sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la descripción de Hebreos 11, pero creo que la fe es tan sencillo como decir, por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, ¿qué hizo? Obedeció. Esa es la fe. Para salir, dice, al lugar que había de recibir con herencia, ¿no? Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció.
Cuando Dios te llama, obedeces. Cuando Dios te habla, obedeces. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por el oír, lo hemos dicho muchas veces, por el oír 2 veces, lo repite. Por el oír, la fe viene por el oír, y luego dice otra vez, por el oír la palabra de Dios. Oír y obedecer, oír y obedecer, oír y obedecer. Así es como crece la fe. La fe no crece por... La fe de los 5.000 que fueron alimentados no creció porque el Señor hizo un milagro y multiplicó los panes y multiplicó los peces y les dio de comer y recogieron 12 cestas llenas de pedazos y sobró y no sé qué. ¿Creció la fe de ellos? De ninguna manera, no creció la fe. La fe no crece por ver. Hay personas que habrán visto milagros, que habrán visto la gloria de Dios en otros, que habrán visto la sanidad en otros, pero la fe no crece por eso. La fe crece cuando tú experimentas en obediencia al Señor, escuchas la voz de Dios, lo que dice Dios lo experimentas, se cumple en tu vida, entonces la fe crece. Pero la fe crece por la obediencia, por nada más. Y digo que la fe de los 5.000 no creció porque después de eso, ¿qué pasó? Que todos se fueron. Si hubiera crecido la fe de ellos, se habrían quedado con Jesús, la habrían seguido. Pero todos se fueron. Todos se fueron. Cuando al día siguiente ya no había desayuno, ese día todos muy felices. Hemos comido, hemos bebido, nos hemos saciado, qué bueno, todo está chévere, todo está bien. A la mañana siguiente Jesús dijo, hoy no esperen nada de eso, hoy no hay desayuno. Hoy ya no hay pan, ya no hay peces, ya no hay cestas, ya no hay nada de eso. Ahora os voy a hablar de algo, y en Juan capítulo 6 les empieza a hablar, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tiene parte conmigo, yo soy el pan de vida. Les empezó a hablar del precio que tenían que pagar, les empezó a hablar de la cruz, de la sangre, de comer su carne, de obedecerle, de seguirle. ¿Y qué pasó? Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66, los 3 seises. Dijo, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, 66. Qué número más feo, ¿no? Y mira lo que dice ese número tan feo, ¿no? Dice algo feo también. Un anticristo, los que no andaban con él, los apóstatas de la fe, la apostasía de la fe. Abraham obedeció. Y como Abraham obedeció, pues le llevó el Señor, dice, y salió del lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿ya? Porque esperaban una ciudad, dice más adelante, porque los que esto dicen, dice, claramente dan a entender que buscan una patria, porque si hubieran pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban que, dice, una patria que mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Amén. La fe te llevará a lugares donde la razón no te ha permitido llegar hasta ahora. ¿Cuánto dicen amén? La fe te va a llegar a lugares donde la razón no te ha permitido llegar hasta ahora. Porque Dios no es razonable. Dios no es razonable. El gran estorbo siempre es la razón humana, que pretende ganar y ensombrecer a Dios, y Dios no la va a permitir, porque la última palabra la tiene Dios. Amén. Dios no va a atender a tus razonamientos, ni a los míos. Dios pasa por alto los razonamientos. Dios no escucha los razonamientos
humanos, la razón humana. Isaías 49, unos versículos más, antes de terminar. Dice, oídme, este no estaba en él, pero esta mañana me acordé, al ver una noticia, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Y me vino esta palabra porque vi las noticias y vi la isla de Hawái, ¿verdad?, donde está habiendo una catástrofe sin precedente, ¿verdad?, con los incendios y la gente se está muriendo ahí en medio del mar. Y bueno, hay unas imágenes por ahí, ¿verdad? La isla de Hawái. ¿A qué te suena eso de Hawái? ¿Ya? Hawái, Bombay, es un paraíso. Na, 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 na. Hawái, ¿no?, es una isla que afrodisíaca. ¿Quién no quisiera ir a Hawái, verdad? A una isla afrodisíaca, ¿verdad?, donde te ponen el coco helado, la palmera, no sé qué, las chicas por aquí, las chicas por allá, o los hombres por aquí, los hombres por allá, lo que quieran. Hawái. ¿Qué será esto que está pasando en Hawái? Pues es juicio de Dios. Juicio de Dios. Y por eso dice el Señor, oídme costas. Porque las costas son peligrosas. Las costas son los lugares más perversos que hay en el mundo. En las costas es donde hay más índices Esta semana hay un famoso cocinero español, hijo de un actor español conocido, que se ha ido a Tailandia y allí ha cometido un asesinato y ha descuartizado a un cirujano colombiano con el cual supuestamente tenía una relación, y al final pues la cosa se fue de madres, como dicen por ahí, ¿no? Y el españolito quería cortar con el cirujano. Parece ser que el cirujano le amenazó de que iba a difundir las fotos íntimas y no sé qué, y le perseguía y la acosaba, y se citaron en Tailandia, en una isla también afrodisíaca, y allí parece ser que le mató y le hizo pedacitos al cirujano colombiano y lo esparció por ahí. Y está el hombre detenido, se ha confesado como autor del crimen y está ya en una cárcel tailandesa esperando el juicio, que le pueden hasta pena de muerte, ¿no? Entonces, las cárceles tailandesas, que son, vamos, de lo peor del mundo, ¿no? El Hilton de Bangkok le llaman a una de las cárceles más peligrosas y más horrorosas del mundo, está en Bangkok, ¿no?, en la capital de Tailandia, ¿no? Y le llaman así, a modo de chiste, el Hilton de Bangkok, ¿no? Hubo una película hace muchos años que se titulaba El Expreso de Medianoche, no sé si la han visto, ya que era de un tema de tráfico de drogas, y era toda la película en la cárcel, ¿no? ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Oídme costas y escuchad, es una advertencia a las costas que hace el Señor, y cada vez vamos a ver este tipo de cosas en las costas. Las costas van aparte de que el mar se va a meter cada vez más hacia adentro, y el mar va a ganar terreno a las costas, con peligros pues de tsunamis y de todo este tipo de cosas. Así que yo, como vivo ahí cerca de la playa, que de cada día que miro al mar digo, Señor, que esta costa no hay en Chorrillos, que esa costa que no avance, que se quede quieta por unos años. Tú verás cuándo le haces, ¿no? Pero de momento oro al Señor desde allí, digo, Señor, ¿no? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con su sombra, con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Amén. Me guardó en su aljaba.
como una flecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mete en las aljabas? ¿Qué es la aljaba? Es lo que lleva el arquero para guardar las flechas. Y tensa el arco y lleva aquí la aljaba colgada. Ahí están las flechas colgadas. Pues el Señor dice, me guardó en su aljaba. Pero cuando te sales de la aljaba, pues hay que estar ¿en dónde? En la aljaba metido. Porque si te sales de la aljaba, ya el Señor ya no te va a usar. El arquero saca las flechas ¿de dónde? De la aljaba, para lanzar la flecha cuando necesita derribar o cazar a un ciervo, antes cazaban con flechas, ¿no? Me guardó en su aljaba, ahí, guardado por el Señor, amén. Pero ¿en dónde hay que estar? En la aljaba. Cuando estás en la aljaba, el Señor pues te saca de la aljaba para usarte, para lanzarte, para llevarte, metidos en su aljaba. Amén. Aleluya. Despierta mi oído en esta mañana, Señor. Amén. Leemos un versículo más y oramos. Jeremías 4:19 dice, aquí un joven llamado Jeremías, de aproximadamente 23 años de edad, la época 627 años antes de Cristo, Jeremías sirvió al Señor en su ministerio profético en una época pues de mucha, ¿no? La historia del reino de Judá después de la muerte de Salomón fue una época de mucha decadencia religiosa, porque Josías fue el último rey que hizo las cosas bien, y que por causa del hallazgo del libro de la ley pues acontece un despertar en el reino de Israel, ¿no? Había decadencia moral, decadencia política, decadencia religiosa, por todos lados, ¿no? Y culmina con el exilio a Babilonia, ¿no? Y en este periodo fue la época en la cual el joven profeta Jeremías, al cual ungió el Señor para ser profeta, ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre, ¿no? El Señor le dijo, ¿no? Tú me serás por profeta, ¿no? A las naciones, ¿no? Desde que estaba ya en el vientre de su madre, ¿no? Y ahí dice, mis entrañas, está exclamando, ¿no? Dice, mis entrañas, dice, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, pero no porque tenga arritmia ni la presión alta, ¿no? No, mi corazón se agita por el Señor, amén. Dice, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Amén. Le estaba hablando a su propia alma y le decía, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. Mi alma ha oído el sonido de la trompeta. Y el sonido de la trompeta está sonando, pero hay que oír ese sonido de la trompeta, ¿verdad? La trompeta de Dios, ¿verdad? Para ser trompetas de Dios, porque el Señor quiere que oigamos el sonido de la trompeta y a su vez que seamos trompetas de Dios y que hagamos sonar la trompeta, ¿verdad? Por la mañana en el ejército, ¿qué hacen para tocar ¿cómo se llama eso? Para despertar a los soldados. Eso hacían yo cuando hice allí el ejército, ¿verdad? Sonaban la trompeta por la mañana y se oía en todo el cuartel, ¿verdad? ¡Despierten, soldados! Y tocaba al sonido de la trompeta. Claro. Porque la trompeta es la trompeta de Dios. ¿Y para qué toca Dios la trompeta? ¿Para hacernos qué? Despertar, para despertar nuestro oído, para quitar los tapones de nuestros oídos, para que no oigamos ya más pesadamente, sino para que oigamos con entendimiento, escuchemos, entendamos, y una vez que hemos entendido podamos obedecer a Dios y entender el plan y el propósito de Dios, para lo cual Dios nos está llamando en este tiempo. Amén.
Así que, hermanos, despertemos el oído, despertemos el espíritu, despertemos. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra que Dios nos está dando en este tiempo. ¿Y qué haremos? Y digamos, no, ya lo sabía yo esto, y yo sigo con lo mío, yo ya sabía esto, yo ya había escuchado esto. Pues no lo habrías escuchado demasiado bien. Despertemos, hermanos, espiritualmente. Iglesia, despertemos, porque una iglesia despierta es una iglesia viva, es una iglesia comprometida, es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece, es una iglesia que hace creyentes, que hace discípulos, es una iglesia que envía misioneros, es una iglesia que abre brecha, es una iglesia que hay conversiones, que hay restauraciones, que hay sanidades. Y si no vemos eso en medio de la iglesia, si no vemos eso en medio de nuestras casas, en medio de nuestras comunidades, quiere decir que no está pasando lo que estamos platicando, predicando en este tiempo. Y es necesario despertar. Despertará mañana tras mañana, dice la palabra. Amén. Despertará mi oído para oír como los sabios. Amén. Para oír sabiduría, para oír palabras de sabiduría, porque toda la palabra de Dios es palabra de sabiduría. Amén. Y recibir esa sabiduría de Dios, viviendo en el temor de Jehová, en el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén.